Investigar, contar, participar. Sigue la fórmula en Radio USAL. En la fórmula, entre otras cosas, conocerás investigaciones que repercuten directamente en nuestra salud, entrevistas a grandes personalidades de la investigación farmacéutica, reportajes, agenda y mucho más con la Asociación de Estudiantes de Farmacia en un espacio coordinado por su presidenta, Raquel Magriño Martín. La fórmula cada 15 días, los jueves a las 8 de la tarde en la 89.0 y en radio.usal.es. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a La Fórmula, el podcast que la Asociación Salmantina de Estudiantes de Farmacia lanza en colaboración con la radio de la Universidad de Salamanca. Para este nuevo episodio contamos con Pablo Pascual Fidalgo, farmacéutico graduado por la Universidad de Salamanca y que actualmente es farmacéutico titular del Estado en la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. Ya no solo eso, sino que además también está en redes sociales a tope con su cuenta Boticard, donde aúna más de 20.000 seguidores. Muy bienvenido, Pablo, ¿qué tal te encuentras? Gracias. Pues todo bien, la verdad. Un placer tenerte aquí muchas gracias con nosotras. Por haber contado conmigo. Un placer. Y otro indicativo importante, este chico es salmantino, por fin traemos a un salmantino aquí, que ya era hora, ¿no?, de nuestras tierras, ¿no? Sí. Entonces, bueno, la primera pregunta de nuestra entrevista va a ir un poco destinada al presente. Tú ahora mismo estás de farmacéutico titular del Estado en la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. ¿Cuál es tu labor en la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios? Pues yo estoy dentro de la Agencia del Medicamento, dentro del Departamento de Medicamentos de Uso Humano, que es uno de los 4 sí, creo que no me confundo ahora mismo, creo que son 4 departamentos que hay. O sea, está Humana, Veterinaria, Inspección y Control y Productos Sanitarios y Cosméticos. Y yo estoy en Medicamentos de Uso Humano y trabajo en la división de gestión, que es Gestión de Procedimientos, se llama el nombre completo. Y es la división por un poco por donde entran todos los nuevos procedimientos, tanto de nuevos registros, variaciones una vez el medicamento ya está autorizado, suspensiones, contacto, digamos, con la Agencia Europea del Medicamento también, con otras agencias, un poco así. Es, digamos, la parte más regulatoria y quizás más administrativa del departamento, un poco por donde entra todo y por donde sale todo. Pero bueno, tenemos como mucho contacto con la industria, con todas las empresas y luego también dentro de la agencia, de puertas para adentro, con todos los evaluadores y con la gente que lleva una parte más técnica, digamos, del departamento. Y luego aparte, pues eso, como he dicho, con otras agencias, la EMA y vamos, demás. Poquita cosa. Estás un poco ahí vamos, en medio de... muy entretenido, ¿eh? Sí, no te aburres. ¿Cómo llegaste a la Agencia Española del Medicamento? Hay que hacer una oposición, imagino. Sí, eso es. ¿En qué consiste esa oposición? Pues yo la oposición que hice es la de farmacéuticos titulares del Estado. Vale. Y bueno, es una de las maneras de entrar a la agencia, porque hay otras oposiciones por las cuales también se puede llegar, pero bueno, digamos que yo creo que es la más habitual. La mayoritaria, sí, la más conocida. Y no es solo para la Agencia Española del Medicamento, también incluye Ministerio de Sanidad, de delegaciones de gobierno, bueno, áreas de sanidad de esas delegaciones de gobierno. Y bueno, es la manera por la que entré. Sí, si me puedes contar un poco cómo es la estructura de esa oposición, porque también tenemos la oposición, entre otras, del farmacéutico hospitalario. ¿Cómo es la oposición de un farmacéutico titular del Estado? Porque la estructura es distinta, tienes que hacer 3 exámenes, me parece, 3 más 1, 4. Mira, pues uno más, de regalo, ¿no? Sí. Entonces son 4 exámenes, ¿y de qué consta cada examen? Pues básicamente es el primer examen, digamos, lo más parecido a lo que se conoce en el FIR, digamos, es un tipo test de todos los temas que hay. Bueno, hay 3 partes del temario, en este examen te entran esas 3 partes, pues un tipo test básicamente. Y cada examen, bueno, decir que cada examen es eliminatorio, es decir que para hacer el segundo tienes que haber pasado el primero y así. Yeah. Y después de ese examen haces la parte del examen de inglés, que bueno, ha ido cambiando, pero actualmente es una traducción del inglés a español de un texto que suele ser un texto técnico, o sea, relacionado con algo... Sí, que sea lo que te vayas a encontrar en el día a día. Sí, con vocabulario normalmente técnico relacionado con el mundo de medicamentos o productos sanitarios, cosméticos y tal. Y después, una vez pasas ese, vienen los 2 últimos exámenes, que estos 2 últimos exámenes tienen una lectura frente a un tribunal
en el Ministerio de Sanidad. Que eso ya es otra cosa. Experiencia que recomiendo. Y el primero de esos exámenes, el tercer examen, es desarrollo de temas. Pero en este examen te quitas, digamos, la primera parte de las 3 partes que tiene el temario y solo te entra la segunda y la tercera. Entonces, para el otro examen, para el cuarto ya, ¿no? Para el tercero y para el cuarto. Vale. Sí, para esos dos, el tercero es de desarrollo y solo te entran en la segunda y la tercera parte del examen. Madre mía. Y ahora mismo creo que tienes que desarrollar 2 temas, creo que son en 3 horas. Y bueno. Todo de manera oral, exponiéndolo ante un tribunal. Sí, bueno, realmente lo escribes un día y luego la lectura ante el tribunal es otro. Vale, o sea que tienes tiempo para preparártelo un poco, ¿no? Sí, y luego lo expones. No es un examen oral como tal. Vale. Pero tampoco es una exposición, o sea, es una lectura como tal. Ellos tienen una copia de tu examen. Vale. Y tú lees tal cual lo que escribiste aquel día. O sea, para bien o para mal. Entonces, oye, pero ya tiene cosa, ¿eh? O sea, sí, ya... sí, impone un poco, sí. Pero bueno. Y bueno, luego ya una vez pasas ese examen, vas al cuarto examen, que ya son casos prácticos, que suelen ser, no suele ser uno solo, suelen ser varios casos prácticos de diversas partes del temario, bueno, la segunda y la tercera parte, como he dicho. Y pues es un poco preguntas sobre casos prácticos sobre medicamentos, sobre inspección, cosméticos, alimentaria, también hay mucha parte de legislación alimentaria. Así de todo un poco, depende de la suerte que tengas. Bueno, pues de todo un poco, un repertorio y ese muy también amplio. se lee otro día. Vale. O sea, y igual que el tercero. Hemos hablado que ya son 4 exámenes. ¿Y cuál es el espacio temporal? Porque al final, que te estás todo el año, imagino, haciendo más o menos la oposición. Bueno, ¿Cuál es el espacio que hay entre un examen y otro? Yo diría que en torno a un mes, mes y medio, depende del año, porque también mi año fue un poco raro porque, bueno, fue un poco post-pandemia y tal, y se alargó más de lo normal, pero yo diría que mi año creo que fueron 6 meses entre el primero y el último, para que te hagas una idea. Pero suele ir más rápido, yo creo que suele ser cada mes, mes y medio, pues hay uno de los exámenes. Porque también están las lecturas esas que te decía, entonces entre el tercero y el cuarto pues se alarga también más por eso, claro. Vamos, una posición bastante exigente, sí, pero yo creo que al final tiene una recompensa muy importante, que es estar donde estáis. Otra pregunta sería un poco ¿cuántas son el número de plazas que se ofertan cada año para farmacéuticos que quieran estar allí en la Agencia Española del Medicamento? Depende del año, pero en general más o menos los últimos años han estado más o menos por unas 50 o 60 plazas a nivel nacional. Es verdad que se juntaron dos convocatorias por el tema de la pandemia y tal, entonces ese año pues salieron 100 y pico, pero bueno, era porque se habían juntado 2, o sea que yo ese dato no lo tendría en cuenta. Y este año creo que han salido 85, o sea que sí que es una posición que sí que va en crecimiento y cada año va habiendo un poco más de plazas. No es un crecimiento exponencial, pero hombre, poquito a poco. Sí, pero sí que hace falta gente al final. Como es a nivel nacional también cada vez son más plazas. También imagino que como en la oposición del FIR, también en la oposición cuenta un porcentaje en la nota media de la carrera, o en este caso no. No, en este caso no. En este caso no. Solo, para bien o para mal. Sí, eso también. Depende, a ver, pero no cuenta para... No cuenta para nada, o sea, bueno, obviamente que tengas la carrera, obviamente, sí, pero que tu ponderación no cuenta para nada en la oposición. No, en esta no. Es verdad que hace años se tomaba como mérito, por ejemplo, haber hecho un doctorado o tener el FIR, eso sí. Pero desde hace... O sea, creo que la convocatoria anterior a la mía fue la última que tuvo esos méritos y desde entonces no ha habido... Ya no dan esos méritos, que es verdad que no son para conseguir plazas, sino una vez ya la tienes para poder elegir antes. Pero bueno, era lo único que... Sí, era lo único que se tomaba en cuenta, digamos, antes de la oposición, como méritos para luego elegir y demás. Pero ahora ya no, ni siquiera eso. O sea, ¿cuál es la estructura del examen? Imagino que te hacen preguntas de toda la carrera, pero eso pues, más en general imagino que de legislación, que también damos aquí, y bueno, también otra serie de conocimientos de la carrera, otras áreas, pero imagino que por esa parte también inciden bastante, ¿no? Sí, yo diría que en cuanto a legislación mucho más que la carrera, desde luego. O sea, es una posición que está muy enfocada en gran parte a la legislación, porque tú al final vas a trabajar en la administración y tienes que tener claro las normas que hay, sobre todo en el punto en el que trabajes. Y también diría que, bueno, la parte de farmacología, por ejemplo, es muy, similar a la del FIR, más o menos. A lo mejor la del FIR es un poco más amplia, pero
pero también tiene farmacología y luego hay mucha parte también de todo lo que se conoce en la carrera como tecnología farmacéutica. Sí, las galénicas. Las galénicas sí que hay bastante también, yo creo. Y luego aparte de eso hay muchas cosas que no se dan en la carrera, yo creo que prácticamente nada o muy poco, por ejemplo, productos sanitarios. La legislación de los productos sanitarios Sí, y también. productos sanitarios luego es un mundo que una vez entras te das cuenta que todo es productos sanitarios. Claro, es que no solo están regulados los medicamentos, los productos sanitarios Sí, también. y tienen nueva legislación además, sí. Y es eso, bueno, cualquier cosa, o sea, unas gafas es un producto sanitario, una silla de un dentista es un producto sanitario, todos los aparatos que se utilizan en un hospital. Claro. Entonces al final dices, es que al final todo es un producto sanitario y es algo que en la carrera realmente no has visto Claro, nada. obviamente al final es difícil, yo creo, a veces profundizar tanto en una carrera Sí. que encima ya son 5 años Sí, no, es y normal. se centran obviamente en la legislación del medicamento, que es lo principal, pero obviamente también están los productos Sí, sanitarios. luego además cosméticos y alimentaria también se dan en mucha más cosméticos profundidad que en la carrera, sí, sin duda. ¿Cuál dirías tú que fue la asignatura o las asignaturas que más te costaron a la hora de enfrentar la oposición? Imagino que también de tema de legislación, ¿no? Porque hay una parte sí, que no, sí, sobre todo al no principio. Entonces, eso yo creo que es lo que más... Sí, sí, sí. A ver, al principio sobre todo porque es algo como a lo que te vas haciendo poco a poco. Porque es un vocabulario así como que durante la carrera no... Claro, es que ya hablar de leyes, pues ya dice uno, Sí, madre sí, sí. mía, O sea, de la o carrera sea, tú ya das legislación y estás aburrido. Pues aquí... Imagínate. Sí, hay bastante legislación. Pero es verdad que es algo a lo que te vas acostumbrando. O sea, al principio entras y es un vocabulario que te suena chino y te cuesta mucho avanzar por eso también, pero luego una vez lo vas pillando es un poco todo, o sea, son todas un poco iguales. Al final son normas y lo que te tienes que ir es un poco a lo que dice la norma y tal, pero, pero vamos, que te vas acostumbrando. Yo creo que es un vocabulario que es eso que no estamos acostumbrados en la carrera. Pero bueno, Es poquito a como poco, más ¿no? técnico, pero sí, te vas acostumbrando, sí. ¿Y qué te hizo a ti optar a hacer esta oposición? Porque es una oposición, por desgracia, que es menos conocida. El resto de compañeros suelen tirar o bien a la oposición de farmacéutico hospitalario o bien en industria o en farmacia comunitaria. Pero en farmacéutico titular del Estado, ¿qué te hizo a ti presentarte para optar a ser farmacéutico titular del Estado? A ver, buena A ver, pregunta. anécdota. No, a ver, yo la verdad es que no tenía muy claro al acabar la carrera qué es lo que quería hacer, que yo creo que es algo que le pasa a mucha gente en farmacia, porque, a ver, por suerte también tenemos muchas salidas. Más salidas que Atocha. Sí, 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 o sea, muchísima variedad. Pero, no sé, yo creo que fue un poco por descarte, porque al final, pues con las prácticas, pues pruebas lo que es trabajar en farmacia, ver si te gusta o no. El FIR en principio no me convencía y pues bueno, fue ir buscando opciones y al final encontré esa y bueno, no me pareció mala, así que sí, para adelante. Porque es una oposición muy exigente, muy dura, de mucho tiempo de preparación. ¿Cuánto te llevó a ti? ¿Cuándo empezaste tú a prepararte para las oposiciones? Sí, yo en mi caso empecé nada más acabar la carrera, bueno, después de ese verano, o sea, acabé lo que es toda la parte de prácticas, TFG y demás. En julio. Sí, en julio y todo agosto nada, no hice nada. Septiembre hasta mediados o así y luego a partir de finales de septiembre o demás, pues empecé a estudiar ya los apuntes y eso y el primer examen me parece que fue a principios de octubre del año siguiente. O sea, un año entero, digamos, de estudio oposición. hasta el primer examen. Pero bueno, luego es verdad Que hay otros. que claro, es lo que te digo, que luego se extendió mucho el resto de exámenes. Entonces en total sería como un año y medio. Sí. Fíjate. Sí. Es muy duro porque todas las oposiciones son duras, pero yo creo que en este caso, en esta oposición, que hay un examen y luego el siguiente, y son eliminatorios, el primero ojalá que a todo el mundo le vaya bien y pueda pasar al siguiente. Pero es verdad que la cosa de me ha ido bien en este examen y a lo mejor en el siguiente no, y el tiempo que hay, ¿no?, entre uno y otro, yo creo que debe costar más, ¿no? Porque, por ejemplo, en la oposición del FIR, tú haces un examen que no es nada fácil, pero es un examen y lo que hayas hecho está. Pero en este caso puedes hacerlo bien en el primer examen y luego en el segundo. A ver, es verdad eso que da cosita, a ver, en el FIR también para bien o para mal te lo juegas todo un día. Entonces, bueno, si tienes un buen día también está bien porque, bueno, te lo quitas y ya está. En esta es verdad que, bueno, tienes que ir pasando tramos y demás, pero bueno, también tienes bastante espacio entre exámenes y, bueno, poco a poco con la ayuda de la academia y bueno, pues los apuntes y demás, pues te vas haciendo. O sea, pero sí, a ver, al final sobre todo es el tema de eso, de que sean eliminatorios, como que psicológicamente hay que estar un poco preparado para, bueno...
Para no caer, y si caer, pues bueno, lo has intentado y no pasa nada tampoco, ¿no? Sí. Porque... Yo creo que lo importante es ir con la mentalidad de hacer todo lo posible y ya está, o sea, estar satisfecho con eso. Claro, que al final te has lanzado a hacerlo y no has dicho, me he quedado solo en que a lo mejor lo peor hecho, no, tú en tu caso y en el de otros compañeros lo habéis intentado y en la mayoría de los casos seguro que os ha ido genial, como en tu caso. Sí, yo creo que la cuestión es poner el esfuerzo, porque luego los exámenes, por ejemplo, es que no está en tus manos lo que te, lo que te también pongan, imagino que el nivel de dificultad de los exámenes debe ser elevado. Sí, son dificilillos, sí. Pero bueno, la cosa es ir pasándolos, o sea, no es un examen tampoco... Bueno, la nota que tengas, eso no lo hemos comentado, pero la nota que tengas luego te pone más arriba en la lista para elegir antes, es decir, que no es solo aprobarlos, evidentemente, pero bueno, al final para lo que es sacar plaza es aprobarlos, que es lo importante. Entonces, bueno, a veces hay que conformarse con un 5 pelado y ya está, claro, pero con eso pasas, entonces eso es lo más importante. Con un 5, bueno, sí, claro, con un 5 sí se aprueba la oposición. Sí, bueno, normalmente sí, hay algunas normas así un poco raras de que si hay demasiada poca gente bajan un poco la nota y demás para que pase un cupo más grande de gente en el primer examen, sobre todo. Pero vamos, sí, básicamente. Sí, con un 5. O sea, bueno, ya nos has contado un poco tu labor actualmente, pero me gustaría, porque hemos estado hablando de eso, de tu labor actualmente, de cómo llegar ahí, pero un poco también me gustaría que nos definieras qué es la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, la AEMS, que las siglas son esas. ¿Qué es la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios? Pues la AEMS es un organismo, digamos, adscrito al Ministerio de Sanidad, o sea, realmente orgánicamente depende del Ministerio de Sanidad y básicamente es el organismo que en España se encarga de pues, autorización de nuevos medicamentos, también de la regulación de, como hemos dicho, de productos sanitarios, los grandes desconocidos, y bueno, luego también el tema de regulación cosmética en España. Y también medicamentos veterinarios. Entonces, pues un poco todo eso, también tareas de inspección y de alertas también de algún lote. Sí, luego todo el tema de desabastecimientos, que bueno, ahora está muy de moda por desgracia, todo el tema de desabastecimientos, no sé qué decirte más. Sí, bueno, alertas de seguridad también, de cuando hay algún problema y demás. Todo el tema de la autorización de las vacunas durante el COVID, por ejemplo, se llevó desde la agencia. Entonces, pues todas esas cosas es como una evaluación bastante técnica en general. Diría más que, no sé, diría que más que en el ministerio, no lo sé porque tampoco lo conozco, pero es un poco eso, la evaluación así más pues científica y es de donde se aprueban y tal. Es verdad que luego pasa al ministerio y demás, pero bueno, sí, un poco en resumen. Así un poco se general, hacen muchas funciones, o sea, es que es muy... Y muy importantes también. Sí, sin duda. Aquí lo que nos enseñan es que al final, con 3 palabras, nos enseñan lo que fundamentalmente hace la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, que es garantizar la calidad, la seguridad y la eficacia tanto de los medicamentos de origen humano, y lo has dicho muy bien, de origen animal, porque también hay medicamentos de origen animal que están regulados, obviamente, y demás, y también de los productos sanitarios y cosméticos. Sí, también el tema de estupefacientes, por ejemplo, también se hace con mucha coordinación desde ahí. Bueno, todo un poco eso, pero es verdad que las funciones son muy, muy variadas. O sea, es que cada uno hacemos una cosa. Vamos, como en industria, ¿no? Que... Sí. O sea, que estáis ahí pues muy entretenidos y muy bien, ¿no? Debe de ser cada día, o sea, ¿qué es lo que más te gusta de tu día a día? A ver, no te aburres. O sea, es un trabajo que no te aburres, porque siempre hay cosas nuevas y cada caso es un mundo. Al menos en mi trabajo. Y entonces me parece que es entretenido. Además, mi trabajo es todo en inglés y tienes mucho contacto con otras agencias y tal. Y eso me parece que está bien porque, bueno, ves como todo el proceso del medicamento desde un punto de vista más global. Más global, sí. A ver, la parte de ensayos clínicos, por ejemplo, nosotros en mi división no la vemos, eso se hace en otra, pero que también es otra función de la agencia. Pero luego todo el resto ves como todo el proceso y cambios en el medicamento tanto a nivel de fabricación, a nivel de prospecto, de seguridad y cosas así. Entonces un poco global. No lo evalúas tú, pero bueno, estás un poco ahí en el meollo de todo. O sea, estás hay que te enteras de todo, ¿no? Sí. Estás un poco entre las empresas y la agencia, básicamente. Lo has mencionado hace poco, lo del tema del inglés, lo hemos estado hablando en industria en capítulos anteriores, que el inglés, vamos, como las pestañas, no vayas sin él. Y ahí también en la Agencia Española del Medicamento también, vamos. Sí, yo creo que diría que en la mayoría de puestos de la agencia sí que se pide un nivel de inglés relativamente decente.
Un B2 Y- C1, ¿no? Sí, sí, yo diría que a partir de un B2 C1. Sí, mejor, bueno, mejor si puede ser un C1, depende también lo que hagas, pero, pero sí, más o menos diría que por ahí, porque sobre todo es que más que a nivel nacional también estás metido en muchas cosas europeas, tanto con la EMA como con otros países, porque bueno, como hay muchos medicamentos que se aprueban en varios países a la vez, Sí, pues muchas veces España es el Estado miembro que básicamente tiene que coordinar todo el proceso de ya sea un nuevo registro o un cambio después de la autorización. Y entonces, pues claro, tienes que tener contacto con empresas que son multinacionales y al final vas a tener que hablar en inglés y con otros países y la comunicación siempre es en inglés, salvo que sean a lo mejor empresas españolas y es un procedimiento a nivel nacional y demás, que sí que hay comunicación en castellano, pero la mayoría de veces yo diría que en inglés, te diría que un 80%, vamos. más o Pues menos. aquí también un O sea llamamiento a que hay que que sí, darle al sí. inglés en academias, yéndote donde sea, con un guiri que te encuentres de fiesta, vamos, en Sí, cualquier lado que le des al sí. inglés. Sí, pero a ver, es algo que también se aprende, ¿eh? O sea, Sí, sí, sí. porque también con el trabajo luego, o sea, utilizas siempre un poco los mismos términos, son términos como muy técnicos y tal, pero como que Que siempre luego siempre al los ves final, al día. Vamos, claro, sí. luego en el día a día vas cogiendo un poco más el nivel de ese tipo de vocabulario, porque tú llegas con un nivel de inglés, pero es un nivel de inglés, digamos, global, no está enfocado a ese tipo de trabajo, ¿sabes? Claro. Entonces luego ya pues Que en el día a tendréis día... vuestros términos, vuestra Sí, sí, terminología como en sí, sí, industria sí. igual, ¿no? Pues ahí Claro, claro, igual. sí, 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 sí. sí, 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 por supuesto. Bueno, y también en la oposición, que lo has comentado antes, que Sí, se claro. tiene en cuenta el inglés. Sí, pero la posición al final tiene que ser algo como muy general, Sí, hombre, pero porque ya, sí, pero ya, es ya, un ya poco tienes la que tener algo, introducción, ¿eh? sí, 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 eso sí. Entonces, es que el tema de los idiomas para algunos es más fácil que para otros y claro, a lo mejor alguno tiene una buena ponderación en demás aspectos y no en el inglés, porque bueno, es que nadie es perfecto, ¿no? Entonces, por eso he incidido yo en Sí, que también el inglés, ojo. sí, sí, no, desde luego es muy importante, porque a nivel europeo es que no te puedes comunicar de otra manera, o sea, no te Claro. quedan Oye, más menos mal que es el narices. inglés, imagínate que llega a ser el alemán o otro Ya, idioma, que es que ahí pues ya nos igual no tiramos de habría los hecho la pelos. oposición, O o sea que sea, imagínate, o sea que puede ser peor la sí, sí, cosa. sí, podría ser, mucho peor. Muy bien, muy Sí, bien. sí. También he comentado antes que estás actualmente en redes sociales, bueno, actualmente llevas ya un tiempo en redes Sí. sociales bajo el nombre de Boticar. Por favor, seguidle en Instagram porque hace unos diseños chulísimos de aspectos sanitarios y demás. O sea, están muy bien y acercan al conjunto de la población, a nuestro mundo sanitario y demás. ¿Cómo empezó Boticart? Pues aquí en la facultad, básicamente. O sea, yo empecé a hacer estos dibujos como creo que fue el 2018 o así. Y eran dibujos que hacía en plan estudiando los apuntes, pues porque me aburría en clase, que Mira. creo que la pasa a todo el mundo. Y bueno, luego al final pues como que iba haciendo esos dibujos, veía que a la gente, a algunos le hacían gracia y demás, y dije, bueno, pues esto lo voy a empezar a subir un poco en una cuenta de Instagram, ya por separado, porque al principio lo subía como en plan de jajas. Sí, sí, normal. Una cuenta de Instagram, Sí, pues de un sí, sí, usuario, pues por la cualquiera, ¿no? bobada, sí. Y luego ya pues eso, empecé a hacerlo ya más dedicado a eso, ya no en los apuntes, pero bueno, los apuntes, tengo algunos apuntes que son tela. Oye, pues muy Y bonitos, muy decorados. sí, sí, Yo sí. quiero verlos. A ver, yo creo que es algo que también ayuda mucho a estudiar, ¿eh? La parte visual, Sí, sobre sí, todo en sí. algunas asignaturas, es súper importante, vamos. Por ejemplo, fisiología y cosas así, que son como... O sea, si no lo ves, no lo entiendes al final. Claro, entonces que se te quede ahí Entonces, grabado sí, con dibujos, sí, sí, claro. totalmente. Entonces, pues eso me ayudaba a estudiar, pero bueno, al final, como era cosas más en plan humor y demás, pues ya lo fui separando de los apuntes y bueno, poco a poco. Al principio lo hacía en papel y luego ya empecé a hacerlo en digital. ¿Pero siempre habías dibujado o fue en la carrera que empezaste? Bueno, Sí, voy a sí, empezar siempre, a... siempre me ha gustado Eso dibujar. ya... Sí, 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 eso siempre desde pequeño, sí. Sí, sí. Luego ya aprendí a dibujarlo en digital y demás, Eso también tiene pero su historia, porque al final el programa que tú utilices y todo eso tienes que saberlo manejar y bien y sí, habituarte. Y eso, vas aprendiendo, sí, sí, sí. O sea, los primeros dibujos que hice en digital nunca los subí, porque son bueno, horribles. a lo mejor en Sí, algunas sí, memorias y eso, a lo mejor algún día sí, los sí, no, no, vemos. no, pero no creo que salgan. No, bueno. No, 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 pero bueno, a ver, es normal, porque al final es como muy... cambia bastante, yo creo, el dibujar en digital... Vamos, para la gente que lo haga lo sabe, pero bueno, al final en una pantalla no tienes la misma Sí, sensibilidad. hablamos de dibujos, pero luego esos dibujos tienen sus colores y todo eso. Sí, bueno, de todo También eso también es un reto, hablamos. ¿no? Crear una paleta de colores que se asemejen con lo que tú quieres transmitir Ujú. y que, bueno, que peguen entre ellas también, ¿no? Que no sean colores Sí, muy sí, sí. raros entre ellos, sino que sean colores similares y que ya encajen con lo que tú quieres transmitir, ¿no? Que Sí, al sí. final, Y eso yo creo que me queda mucho por aprender, ¿eh? O sea, está yo genial. que... O sea, eso todo, es todo un mundo, vamos.
Sí, Vamos, sí. yo siempre cuento además que yo creo que no sé si fue la tercera opción o algo así que puse después de selectividad era Bellas Artes. O sea, creo que era Farmacia Química Bellas Artes, me Vamos, parece que nada que puse ver en la uno con lo lista. otro, ¿eh? No, pero siempre me ha gustado mucho, entonces, bueno, es una manera de relacionarlo. Sí, Mm. y está muy bien y además eso, que tus dibujos, o sea, cualquier dibujo está súper aceptado y está muy bien oye, pues que una persona sepa dibujar, pues yo lo valoro un montón, todo el mundo lo valora, pero es que en tu caso son dibujos relacionados con nuestro Sí, sí, sí. mundo, con el mundo farmacéutico, entonces yo creo que tienen un valor más, ¿no? Para nosotros, ¿no? Sí, Conectan más con nosotros, entre nosotros y también para el público general, ¿no? sí, yo creo que ayuda Entonces, mucho a, no sé, a un poco los conocimientos que desde, además, como la farmacia es tan asistencial y tan a nivel de calle y tal, sobre todo la oficina de farmacia, pues al final también el tener esos dibujos y demás que comuniquen tan fácilmente es como que a veces no sé, sí, yo creo que es como una forma muy fácil y muy visual totalmente. Y ya de transmitir, no para sé. tanto para mayores como nosotros, que también como para los niños, ¿no? Que ver un dibujo Sí, sí, así, o sí. sea, también les ayuda mucho ya a comprender desde pequeños la labor que tiene el farmacéutico. Sí, además que es un mundo que yo creo que la población en general me parece que es importante que conozca pues eso, cómo funcionan los medicamentos, porque al final es algo que está en nuestro día a día. Exactamente. Y yo creo que, vamos, hace falta que la gente conozca más al menos, a ver, no tampoco que haga la carrera, pero un nivel básico y tal, y ciertas cosas que Siempre, son siempre. Sí, sí. importantes, sobre todo, pues, por ejemplo, el tema de los antibióticos y demás, Por eso digo que es que un problema cada vez más grave, además. Entonces, concienciar sí. constantemente es muy importante Y la también. forma visual yo creo que es la manera Sí, 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 más... sí. Vamos, es que además ahora en redes sociales y demás, como que la gente no se para a leer un texto, vaya. No. Y Entonces, ahora si con le todo el pones resto de algo... información que Sí, tenemos, sí, sí. menos a cuando pongas un dibujo. Y ya tiene que ser un dibujo ya, un diseño ya Mm, potente y eso, porque también ya lo tenemos casi todo, está todo ahí. sí. Entonces ya te lo tienes que currar muchísimo más, el crear un Sí, sí, contenido sí. más... Sí, a ver, es que también ha cambiado mucho la forma de hacer contenido. Antes es como que se llevaba más, bueno, al menos en Instagram, era más imagen y demás, y ahora es como más... Bueno, Más real a veces también, sí, ¿no? aunque se ha suavizado un poco. Yo creo que hubo una época que era como Reels o ya, y ahora como que hay un poco más de Claro, todo. porque Que yo una lo vez ya agradezco, ¿eh? que usan algo Yo demasiado, ya prefiero... como que tienen que cambiar para volver a atraer la Sí, 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 atención. sí. Entonces, pero bueno, todo lo que sea visual yo creo que ayuda mucho a que la gente, pues eso, lo vea y se interese por ello, porque es que si pones un texto y los textos farmacéuticos, o sea, leer un prospecto, la verdad es que No, no... no, no O sea, llama, lo ¿no? haces porque te hace falta hacerlo, pero bueno, es pues eso, texto muy... Y científico además, que no es Sí, y eso que el cualquier... prospecto, bueno, está así adaptado y demás, pero a ver, Y es la mucho letrita así texto, pequeñita sí. también. Entonces, Sí, sí, claro, sí, ya sí. uno dice, uff, Es que además me cada vez parece muy tenemos grande. menos capacidad de atención, entonces, Sí, sí, por eso. entonces es importante. Un dibujo sencillito puede contar muchas Hemos cosas. hablado de tus dibujos, pero también tu nombre, Boticard, ¿cómo surge Boticard? Porque también es un nombre así muy curioso, muy chulo también. O eso Mm, ya, mira, eso fue de un día que dije, tú, pues mira, esto me ha gustado, me ha salido así esa sí, palabra y la pongo. sí, a ver, es art por arte y botic Pues de de Boticard. botica, de farmacia, porque me pegaba más con botica que con farmacia, la parte de arte. Es que sería Farmacart, ¿no? Entonces, si no Sí, hubieras... o farmarte o no Sí, sé, ya, pero ya sonaba no. muy raro. Y dije, pues, bueno, suena bien. Al final además se quedó con K, como que es que con C me quedaba un poco raro. No sé, Es que la no K sé. mola más. Sí, no lo sé. A mí, es verdad que siempre ha sido un nombre que no me ha convencido del todo, ¿eh? ¿No te ha convencido del todo No, Boticard? no, no. Fíjate. Pero bueno, a estas alturas ya no lo voy a cambiar. Ya Pero, no. pero no sé. Nunca me ha terminado de convencer del todo. Bueno, Pero como bueno, nosotros no hemos conocido otro, no diremos no nada, lo pero mola sé, no mucho, sé, mola no mucho. sé. A mí nunca me terminó. Pero bueno, es lo que hay. O Claro, no, hombre, sea, es que al final, ahora casi todo es por farma, ¿no? Las siglas farma, ¿no? Entonces, mm, pero claro, lo tuyo es boti, que bueno, mm. que hay otros tal, pero como que boticario, boti, eso Sí, es como una está forma empleada, sí, así, pero creo que pero mucho se menos, sí. emplea menos Mm. que otras, como farma, algo. También parece como una palabra así que tiene como su rollo, Sí, está no muy sé, como más chula. antiguo y tal, y es una palabra bonita, entonces, bueno, no sé. ¿Y, y cómo nos definirías tu paso por redes sociales con tu cuenta de Ujú. Boticard? ¿Cómo definirías esa parte tuya? Bueno, a ver, es una parte que yo siempre la he tenido como muy, como un hobby, o sea, nunca me he planteado que sea para vivir de ello ni nada, porque es muy complicado vivir de las redes sociales al final. Y eso, pero vamos, me parece que está, o sea, que me ha servido mucho para conocer a mucha gente, sobre todo en el sector farmacia, muy interesante.
Y no sé, es una manera de compaginar la parte así profesional con un hobby que siempre he tenido y bueno, Y que encima gusta a sí, la gente, entonces, sí, es claro. una manera, pues bueno, sí, yo subo ahí pues las tonterías que se me ocurren Bueno, tonterías, bueno. y hay de todo, pero bueno, y eso, sí, no sé. Estás... Pero en general sí, la experiencia es muy, muy enriquecedora. También es verdad que yo creo que, a ver, con el tema de las redes sociales creo que hay que tener un equilibrio, porque es un mundo, o sea, que te exige mucho. El crear contenido y demás tienes que ser muy, muy constante. Entonces yo creo que tienes que encontrar un poco el equilibrio entre seguir haciendo contenido, porque es verdad que si no, no funciona una cuenta que Pero no a tenga ver qué contenido. contenido también y cuándo, ¿no? Claro, No puedes estar sí. pipipi bombardeando porque también la gente se cansa y dice, vale, este siempre está. O Sí, sea, es que sí, sí. es muy complicado, lo decíamos en el anterior episodio con Marcos, a quien le mandamos un fuerte abrazo, Sí. a Polifarmacéutico, que eso, que lo de crear contenido es un reto y ya crear contenido ya sanitario aún más. Sí, pero que tienes que hacer al final la parte de investigación y bueno, montarlo todo. Yo en mi caso lo tengo que dibujar además, que lleva un tiempo. Claro, porque ya, Entonces, sí. claro, es algo que lleva un proceso. Es verdad que cada vez lo haces más rápido, pero y no son dibujos muy, muy complejos, pero hombre, lleva un Bueno, tiempo, es que sí. también la complejidad a veces no es sinónimo de lo bueno, ¿no? Al final, Ya, sí, sí, un poco total. más el simplismo también ayuda a entender mejor el Mm. mensaje, ¿no? Entonces, como le empiezas a poner a alguien un dibujo muy complejo, dice, pues mira, a lo mejor me voy a leer el prospecto, porque lo Sí, entiendo sí, más que el sí. Yo creo que dibujo. está bien que sea así un Claro, poco más más simple. simple, sí. Sí, sí. Y aparte también por eso, también lo decía más por la parte, digamos, más mental, porque también el estar en redes sociales y pensar que tienes que subir contenido todos los días y demás, al final creo que no es sostenible a largo plazo. Creo que para Sí. tener una cuenta que, bueno, que te siga gustando y que te siga motivando a subir cosas, creo que tiene que ser algo pues que haya un equilibrio. Y seguir también tus O ritmos sea, personales, ¿no? Porque claro, además tú claro, no estás solo en a redes eso me sociales, estás refiero. trabajando en la agencia Claro, española claro. y claro, tú tampoco puedes Sí, tú estar tienes todo tu el día ahí, trabajo, claro, tu vida y tal, tienes que dejar un poco de tiempo para para todo. vivir, ¿no? Para tener... Sí, 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 pero las redes sociales pueden ser muy absorbentes, o sea, en el sentido de crear contenido y crear contenido y crear contenido, y creo que hay que saber un poco, pues eso, encontrar un poco un balance, que creo que se puede perfectamente. Sí, yo creo que con el Pero tiempo, ¿no? sí, 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 Y tú ya pero llevas bastante desde, sí, desde la carrera sí, y desde eso, o 2018 más o menos, sea así que ya que lleva sí, poco, ¿eh? sí, unos cuantos años ya, la Sí, sí, verdad, sí, sí, sí. sí. Así Así que que genial. sí, sí. Bueno, Y volviendo espero que ya. se mantenga, Hombre, claro que se no va a sé, mantener. lo Todo el intentaré mundo a más. seguir a Pablo Moticar en redes Sí, a ver, sociales, por a mí es favor. algo que sí me sigue gustando hacer, o Claro, sea yo creo que... que es eso. Cuando tú haces algo con pasión, que de Mm, verdad a ti mm. te gusta, yo creo que eso bueno, suele triunfar más, ¿no? Porque como es Sí, algo sí, sí. que te nace a ti con pasión y demás, Mm. es algo que muy tuyo. Entonces yo creo que eso es lo que de verdad la gente lo valora. Sí, yo eso Lo que más llega a también la me he dado gente. cuenta alguna vez que si intentas, digamos, hacer algo que crees que va a gustar, generalmente no sale tan bien como alguna cosa que, bueno, lo has hecho porque a ti te gusta así, y lo subes tal cual, y suele tener mejor, no sé, mejor recibimiento. La mayoría de las veces así. O sea, es verdad que hay que saber un poco, pues yo qué sé, si hay un evento importante en tema salud y tal, pues dibujas algo relacionado con eso y demás, Claro. sí. Pero tampoco tiene que ser todo, o sea, no puedes hacerlo al gusto de lo que crees que la gente le va a gustar, Es que es porque muy es que complicado. además es imposible porque hay mucha gente, entonces no... Tienes que hacerlo lo que te salga a ti y creo que es la manera de, además de que te siga motivando a hacerlo, porque si no, es como que estás obligado Claro, y a... entonces no salen las cosas igual. No, 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 Entonces, no, bueno, no, ya no ahí te con... llama a ponerte a hacerlo, o sea, además sobre todo porque es algo a lo que no te dedicas, además, o sea, es algo que hago a mayores de mi trabajo, o sea, no, pero no, realmente no Pero gano al dinero final con yo eso. creo que la finalidad sigue siendo la misma, ¿no? Lo sigues teniendo como hobby, ahora ya en tu etapa laboral, como antes tú lo tenías en tu etapa de estudiante, ¿no? Que es Sí, sí, para sí. evadirte un poco, bueno, evadirte, Sí, bueno, sí, sí, en parte sí, podríamos decirlo sí, así, también. de tu parte laboral o de otra serie de Ujú. aspectos, ¿no? Pues dices, pues mira, tengo ahí mi cuenta de Instagram y la utilizo, pues bueno, para tener Sí, otro sí, sí, espacio, ¿no? sí, sí, Donde exponer ahí, pues, otra sí. serie de aspectos, ¿no? Sí, además creo que es importante el tener como otro proyecto aparte del laboral. Me parece que está bien tener como tienes tu vida laboral y demás, pero está bien como tener un desarrollo en, bueno, con otras habilidades. En plan, en mi caso es dibujar, que yo creo que además que me queda un mundo para aprender, ¿eh? Porque Bueno, poco a poco. es un Este chico mundo... también es joven, ¿eh? Como Marcos igual. Sí, sí, sí. Sí, entonces bueno, pues con el tiempo veremos.
Sí que tengo algunos proyectos que me gustaría hacer en un futuro, pero el Bueno, tiempo poquito a dirá. poco. Sí, sí. Y para eso hay que aprender mucho, además. Hombre, eso También. siempre, pero ya Sí, sí. tú ya tienes ahí el espíritu de decir, puedo seguir mejorando, pero tú ya lo tienes, ¿sabes? Sí, sí, Entonces sí, sí. es A distinto. mí sí me motiva a seguir Claro, aprendiendo y tal, porque es algo que siempre me ha gustado desde pequeño, entonces es fácil, no sé. ya veo, ya O sea, veo. Bueno, volvemos ahora, vamos a volver al pasado, que no lo hemos hecho en anteriores activistas. Primero hemos empezado por el pasado, en este año en esta entrevista no, porque es especial, porque Pablo es de Salamanca, ole Salamanca. eso, muy importante. Pues sí, entonces Ya bueno, tocaba alguien de Salamanca. sí, a ver, es Importante. que nosotros somos diferentes, Sí. somos los reyes aquí. Y bueno, volviendo ya al pasado, ¿cómo definirías tus años estudiando farmacia y aquí en la Universidad de Salamanca? Pues para mí en general fue una experiencia bastante buena, la verdad. No sé, es verdad que es una carrera muy dura, pero me parece una carrera muy bonita y aparte como muy variada. Tienes asignaturas muy de todo tipo. Entonces al final siempre te acaba gustando alguna. Malo será, ¿no? Aunque te den por todos los lados, pero bueno, alguna te gustará. Y creo que en ese sentido está muy bien. Y que luego tengas tantas opciones de salidas diferentes. No sé, parece que es una carrera que se le va cogiendo el gusto poco a poco. ¿Cuáles No dirías sé. que fueron las asignaturas que más te gustaron, que más disfrutaste durante la carrera? O la Mm, asignatura. pues una de ellas era botánica, Fíjate, mírate. que es la típica asignatura que no le gusta a nadie. Sufrimos bastante, no lo negamos, pero bueno, Sí, es muy bonita la botánica. asignatura. Sí, Sí, sí botánica me que... gusta mucho por el, no sé, a mí siempre me han gustado pues la naturaleza y demás y el hecho de, es verdad que luego pues es un tostón, yo entiendo que es un tostón, pero bueno, si te haces un poco friki del tema y tal, pues Seguro que hasta nos está, tenías ahí dibujadas unas plantas, seguro. no te crees que tanto, ¿eh? Vaya, hombre. No, es que había muchísimas, o Ya, sea, ya, bueno, sacando pero alguna que botánica, dijeras tú, pues mira, en mis tiempos libres voy a dibujar una. sí, a ver, para algunas cosas sí, para cosas de la parte teórica y tal venía muy bien, porque hay cosas como muy visuales al final en botánica. Bueno, ¿y tú qué sabes dibujar? Me Mm, refiero, a lo mejor me pongo yo ahí, hago un sí, garabato. Entonces digo, pues mira, para hacer eso mejor no lo hago. ya, sí, 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 eso es verdad. Entonces, Sí, entonces me ayudaba también, la parte de dibujar sí que te ayuda bastante en botánica y bueno, en parte porque me gustaba el tema de plantas y demás. Y luego diría también química farmacéutica y orgánica, que también sé dibujar, bencenos, pero bueno, ahí a tope a hacer ahí todas las también hay que reacciones y dibujar muchas todo. Sí, sí, fórmulas. sí, sí. Entonces, sí, yo creo que es como que son asignaturas Oye, debes de muy, dibujar unos bencenos bastante interesantes. bueno, Ahí bien con rectitos regla. todos, ¿eh? Porque Sí, sí. con regla y todo los No, hacías. no, 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 Ah, eso qué no con susto regla. yo, cortes ahí con regla con No, todo. no, 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 no. ¿Qué dices? O sea, has visto Oye, algunas quién moléculas, sabe. son terribles para Pues ya dibujar. lo sé, ¿Cómo lo he haces eso? sufrido. No acabas el examen. O Bueno, sea, pero no por si te da acaso, tiempo. ¿eh? No, entonces esas dos porque yo creo que son como muy visuales, no sé, como muy de pensar en algo que, pues sobre todo química, me refiero, que es como muy imaginártelo en tu cabeza, la Sí, sí, reacción o sí. la fórmula y tal. Entonces como que eso sí me gustaba. No sé, más que las de estudiar o las Sí, que propias te así gustaban más de... las asignaturas, digamos, más prácticas, excepto botánica, que bueno, que Sí, también tiene una parte teórica bastante potente, ¿eh? sí, sí, sí. Sí, y también el tema de, pues, no sé, como la visión espacial, de cómo son las fórmulas y Ah, demás, eso está muy bien. como que me resultaba además relativamente fácil imaginármelas, entonces es una asignatura que me gustaba estudiar porque no me costaba como otras. Por ejemplo, otras de estudiar así de chapar, 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 a mí se me Bueno, se hace... sufren, ¿no? Se sufren. Sí, 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 se sufre, sí. Pero de todo se sale, ¿o no? Sí, mira, aquí estamos. Aunque he vuelto, Bueno, ha vuelto, pero he pero ya no es vuelto, lo pero no mismo, estoy ¿eh? Ya, matriculado ni nada, no, 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 ya, no, ya no. acabó esa etapa. Sí, Entonces, sí, sí. bueno, Pero la experiencia fue en general buena, sí. sí, ¿con La qué tres carrera. palabras definirías tu experiencia aquí estudiando farmacia? Tres Buena palabras, ¿eh? pregunta. Tres palabras. O Eh, dos, lo que quieras. ¿Secuelas? No, secuelas no. Pero no sé, no te sabría decir. Yo siempre digo que es una Aprendizaje. carrera muy variada. Ujú. O sea, la variedad de la carrera de farmacia me parece que es muy importante. Tanto en las salidas que tiene como en que te sea fácil entrar a ella desde el bachillerato. Porque es como que tienes un poco de todo. Tienes parte de biología, parte de química, de física. Y como que eso te va metiendo en el mundillo. Entonces creo que eso lo hace más entretenido a lo mejor que otras. Pero no sé, aparte de eso, tres son muchas palabras. No sé, Bueno, no se me ocurre ninguna, pues la el verdad. resto de palabras que nos las digan nuestros No oyentes lo que sé, estén no lo sé. estudiando farmacia o que lo hayan estudiado en un pasado y que digan esas tres palabras, a ver. No, pero es una carrera muy bonita, ¿eh? Yo Sí. creo que es una carrera. O sea, yo estoy contento, no habría hecho otra. Vamos. Claro, porque la otra opción que tenías tú era química, ¿no? Sí,
Madre sí. mía. Sí, pero es eso, es que al final química la veo como más cerrado a solo tema química. Es verdad que más amplio en ese sentido, seguro. Es verdad que una carrera al principio cuando empiezas no tienes ni idea de lo que va a ser. No, Pero, pero bueno, eso, me parecía más variada y más entretenida farmacia. pues sí, Me ¿no? parecía, al principio. Luego ya... Bueno, entretenida es, ¿no? Sí, sí, eso es verdad, no tan Y mal. variada también, o sea que, Sí, bueno, sí, ya... sí. Eso ya, bueno, y también un poco, hablábamos en el primer episodio con otro compañero que estudió aquí también, aquí en nuestra facultad, pero en este caso él era del sur. Tú en tu caso, la experiencia, porque yo también soy de Salamanca, yo creo que la experiencia que nosotros vivimos estudiando farmacia no es la misma que otros compañeros que estudian aquí también, pero vienen de otros lugares de Sí, España. Entonces pero eso es pasa con distinto. todas las carreras, yo creo. Sí, 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 pero ahora que te tengo yo aquí, un invitado aquí de Salamanca, yo creo que la experiencia es distinta, obviamente, tener aquí a tu Sí, familia y todo eso, el apoyo que tú tienes, ¿no? sí, yo creo que para... A ver, es verdad que si vienes de fuera, como que tienes la parte de, digamos que estás en una nueva ciudad, tienes la parte como que tienes, bueno, más libertad, digamos, estás como fuera de casa, entonces tienes esa parte que está bien, pero bueno, también tiene sus ventajas el ser de aquí, de que al final tienes el apoyo de tener a tu familia al lado, que cuando estás estudiando te viene muy bien, de... Al final tú pues, estás en tu casa de tus padres, Claro. entonces tienes todo preparado y eso ayuda mucho Y al en las final. navidades y demás, que ahí es la época de estudiantes de ahí, estar Claro, sí, estudiando sí, a sí. tope no es lo mismo nosotros, que estamos en navidades estudiando, pero seguimos en nuestra casa y, digamos, a ver, no hemos tenido que echar de menos a nuestros padres porque siempre los hemos tenido, ¿no? En todo el año y no como el resto de compañeros que, claro, que es que ya vuelven para navidades, pero les da mucha pena, ¿no? No poder estar con su familia, sus amigos, porque tienen que estudiar y no pueden dedicarle más tiempo Sí, que, eso que también. antes no les han podido dedicar. Entonces, yo creo que es la cosa ahí, ¿no? Sí, 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 totalmente. Imagino, vamos. Sí, sí, no, totalmente de acuerdo. Sí, sí, Entonces, es pero así. bueno, tener aquí el apoyo de los padres y también los Sí, amigos, ¿no? Porque al final aquí también pues, sí, no tienes sí, que sí, decirle sí. adiós a los amigos que antes tú tenías, Ujú. todo eso, o sea que... Sí, yo creo que es experiencias distintas. Tampoco creo que sea mejor o peor ninguna que otra, no sé. También creo que Salamanca es una ciudad que está muy bien para... Esto es publicidad de Salamanca, del ayuntamiento, total. Viva Pagada Salamanca. por el Todo el mundo a ayuntamiento. Salamanca, ¿eh? No, pero que es una ciudad que creo que está muy bien para venir a estudiar. Sí, porque es una ciudad pequeñita, Sí, se llega aquí a es... todo andando y si no es que sois unos vagos, no hay que Sí, coger el bus sí, para sí. nada. Es una ciudad cómoda, o sea, es todo, o sea, un precio creo que es aceptable, está Sí, bien, está todo cerca y como que hay mucho ambiente hay sí, sí, sí. universitario además. Los monumentos que hay aquí, Sí, todo el casco histórico y todo eso, y también sí, es una ciudad muy ya los bonita. lugares de ocio y todo eso, que vamos, que aquí es Sí, la que... vida universitaria, vamos. Yo creo que Aquí hay además fiesta todos los días de la Se semana, ¿eh? conoce a Salamanca precisamente Sí, 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 en aquí hay parte fiesta por todos los eso, días de la sí, sí. semana. ¿Cuál dirías tú que es tu sitio favorito de Salamanca? A ver. Mi sitio favorito de Sí, Salamanca. Siempre me ha gustado mucho la Casa Lis. te pega. Y, y además creo que es un edificio que está muy infravalorado. Porque como que queda un poco debajo, digamos, siempre se ve la Plaza Mayor, las catedrales, la Casa de las Conchas y El puente demás, la romano universidad, el también, Puente sí, sí. Romano. Pero no sé, siempre me ha parecido un edificio muy, Sí, muy bonito, no sé. Y sí, además es como muy, muy diferente, no sé, no hay otro edificio así en claro, para Salamanca. nuestros oyentes, coméntales un poco, los que no sepan de Sí, Salamanca y eso, o de la Casa Lis, de qué es la Casa Lis, cómo es la fachada y todo eso, porque sí. nosotros sabemos lo que es, pero a lo mejor nuestros oyentes no. Describe un poco la Casa Lis, cómo es de aspecto y todo eso. Bueno, no es una casa realmente, es como un palacio, digamos, modernista, así, como con muchas vidrieras y demás. Y tiene una estructura de metal y como da hacia el río, está justo debajo de las catedrales y no sé, a mí siempre me ha parecido un edificio Está muy muy, chulo. no sé, Y encima ahí siempre el hombre que muy- vivía ahí, me ha llamado la vamos, atención. Sí, menuda bueno, casa, ¿eh? sí, sí, flipas, ¿eh? Sí, sí, a mí siempre me ha gustado mucho, no sé, me parece un edificio como muy diferente. Porque es verdad que en Salamanca, o sea, tenemos edificios muy, muy bonitos, pero como que ese me parece Sí, que porque, claro, destaca. aquí nosotros tenemos más de estilo gótico romano, pero es que, claro, el de la Casa Lis es de Art Nouveau. O Ujú. sea, es un estilo distinto que no se Sí, suele ver en ningún lado y menos aquí en Salamanca, ¿no? Entonces, yo sí, creo que sí, choca sí. con toda la estética que tenemos Sí, en del general resto en de Salamanca monumentos. y alrededores, Sí, diría sí, que sí, no sí. hay, o O sea, sea, es es que como es algo muy... especial, ¿no? Sí, por eso me llama la atención, no sé. Sí, 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 sí. sí. Pues todo el mundo a ver la Casa Lis. Siempre digo la Casa Lis, no sé por Pues a qué. mí también me encanta. Sí, sí, es que está muy bien. Sí, me parece que está muy bien. Hace mucho que no voy, por cierto, pero Hay que siempre me gusta decirles mucho. es que está la mascota, como es el Kewpie, el bebé este que está aquí, Ah, sí, que monísimo. sí, sí, Es sí, es verdad. monísimo. Joder, ya no me acordaba de Pues casi. tienes que volver y ver al Sí, sí, Kewpie. sí, es que hace Es mucho un que no poco voy. caro el Kewpie. Bueno,
Un poquito caro, pero bueno, el Kewpie es muy cookie. Sí, A lo mejor sí, de sí. regalo de algo, pues que la gente sepa que se coja un Kewpie o se llama... Creo que se llama Kewpie, ahora a ver si me estoy tirando un triple. Sí, Me suena que se me llama suena así. que sí. Pero es que pues eso, al final también como somos de Salamanca, pues como que no vas tanto No, porque claro, porque ya como lo ya lo has tenemos, visto, ¿no? es lo típico que has visto de pequeño y tal, pero no sé, siempre me ha llamado la atención. Y otro lugar ya para, bueno, pues ya para salir, para Eh, destacar más Salamanca, ¿cuál dirías tú? Otro lugar aquí de Salamanca que también a ver, sea... la plaza, evidentemente, La pero es plaza. como lo básico. Pero es que a todo el mundo nos gusta mucho la plaza mayor, no sé. Diría. Es que hay muchas cosas, ¿eh? Sí, sí. O sea, hay donde elegir. No sé. El huerto de Diría. Calixto y Melibea, quizá. Para mi gusto, un poco sobrevalorado. Hala. Sí, no sé, a ver, creo que por la historia y tal es bonito. Pero Pero hay luego todas las plantas mejores. que hay ahí, tú casi ya todas te las sabes de estudiar Sí, botánica, ¿eh? pues O sea no, que, pues alguna vez creo que fui a intentar ver claro, qué es eran que eso es una y buena... Ahí no para los conocías que estáis ahora en ninguna. primero, ir a practicar ahí al huerto de Calixto y No lo Melibea. hagáis. No, Es que no conoces ninguna, ¿eh? Eso es imposible. son más ornamentales, yo creo, las que están ahí. Claro, entonces es como muy rara así a saber dónde. O sea, coges, bueno, el Bonier, Sí, sí, sí. se llamaba Bonier, ¿no? Sí, sí, el Bonier. Vale, vale. Que ya no me Y te acordaba. gustaba la botánica y no te acuerdas del Sí, Bonier. sí, ya se me había olvidado. Bueno, no pasa nada. Y me acuerdo de ir algún día ahí por las cajas de, bueno, a ver qué planta es esta. Y ni puñetera idea. O sea, es que son plantas muy raras. Al final, como son de estas ornamentales y tal de jardines, pues evidentemente Pero bueno, no. y para hacerte En unas buenas fotos, sí. farmacia, sí, pero en farmacia no valen para nada. No. En plan, bueno, el efecto placebo de que son muy bonitas y tal, supongo, pero Bueno, pues si alguien se quiere ir ponerse ahí a practicar con el Bonnier, que al final el Bonnier es el sí, libro sí, de sí. determinación de botánica, ¿vale? Sí, Y ahí, pues bueno, ahí encontrarás, si sabes buscar bien, porque el Bonnier es un laberinto. sí. A mí me pasa con el Bonier, por cierto, una cosa. A ver, Una anécdota, a ver, anécdota. venga. Que, bueno, yo suspendí botánica la primera vez. Y fui a la extraordinaria. Y me acuerdo de un día salir en bici con un amigo y cogí dos plantas por ahí. En plan, porque yo estaba estudiando botánica y dije, pues voy a coger estas dos plantas y ya las determino en casa y tal, porque estaba estudiando para el examen. Y justo una de esas entró en el examen. Fíjate. Y era un día que había salido a dar una vuelta en bici, pero porque ya no aguantaba más de estar estudiando en casa. Y justo el día que salí, pues la cogí y decía, anda, mira esta, tal. Y luego cayó esa. Es verdad que ya la conocía de antes, Pero pero bueno, es el ese hipérico, que es repasito que muy te vino conocido bien. además en farmacia, el Sí. hipérico. Pues, Vamos, de interacciones sí, farmacológicas el por hipérico, eso vamos, digo, sí, sí. O sea, es el amigo tóxico de que todo el igual si no lo mundo. hubiera cogido también habría sabido a lo mejor cuál era, Sí, pero pero que bueno, me hizo gracia cogerla ese día por las risas y que al final la acabó cayendo. fíjate. Sí, ¿Qué consejo le tuvo darías suerte. a un estudiante de farmacia? Siempre digo a alguien que Uf, le esté, le esté costando, se le esté un poco atascando la carrera, pero bueno, en general para cualquier estudiante de farmacia, que no tiene que ser alguien que esté sufriendo. ya. Aunque es Eh, difícil, ¿no? a ver, la mayoría de gente. Pero yo diría que al final, sí es, como decía antes, siempre acabas encontrando una asignatura que te gusta. Como es una carrera tan variada, porque yo creo que a lo mejor en otras carreras te metes dentro y si todo es un poco más o menos más cerrado, Es lo que hay todos sí los es lo años. que hay. Pero en farmacia como que al final pues das cosas muy distintas y siempre acabas encontrando algo que te motive o que le encuentres un poco más la gracia, digamos. No sé, entonces yo diría que eso. Que es Sí. una carrera muy variada y muy bonita y que bueno, que es difícil, Es verdad que pero hay que bueno, estudiar mucho, pero bueno, y que también hay que aprovechar cuando tienes tiempo libre, pues sí. Y más hay en que aprovechar. Salamanca, que con todo lo Y que más en Salamanca, tenemos, efectivamente. Sí. vamos, Y creo que se puede además compaginar, o sea, sí. es una carrera que hay que estudiar mucho, pero también tiene tiempo para las fiestas y Hombre, y encima salir nosotros que no nos tenemos que hacer y... nada, que somos aquí la envidia. Claro, además nosotros sabemos los sitios, porque Claro, somos de claro. aquí, entonces pues es más fácil. Todo Y eso creo que es ventajas. importante también, eso, encontrar un poco el equilibrio porque al final la vida universitaria, o sea, son años muy buenos también y tienen que serlo, o sea, no, ¿Echas no de tiene que menos tu ser. vida universitaria? Sí, Echas. sí, yo pero creo que le pasa a todo el mundo, ¿eh? Sí, sí. Sí, son años muy buenos al final, a ver, no sé, salvo las épocas de exámenes y demás, que eso no lo echo de menos, pero el resto sí, a ver, está bien, no sé. Cada etapa yo creo que tiene sus cosas, pero Pero no sé. vamos, como la vida universitaria, nada igual. Está muy bien. A Y eso ver, que nosotros somos de aquí, ¿eh? Que vivir una sí, vida sí, sí, universitaria de aquí y tal, pero... pero Sí, no, pero aún así, sí, a ver, son años bastante buenos. Es verdad que, bueno, no sé. no salimos Tienes... del nido de aquí, pero bueno, también tenemos ahí Sí, no, y nuestros tienes que años. estudiar mucho, pero no sé, haces otras cosas y luego una vez ya empiezas a trabajar y demás, es como que ya entras en otro, un poco en otro mundo también.
no sé, otras preocupaciones y tal. Al final, si eres de aquí y estás estudiando, pues tu preocupación es aprobar la Y farmacología. seguir vivo cada día. Y ya está, y sobrevivir a la carrera. Sí, básicamente. Sí, entonces el resto de cosas, pues... Claro, tú ahora estás viviendo en Madrid. ¿Cómo es estar viviendo en Madrid? Un salmantino en Madrid. ¿Cómo Bueno, es? yo realmente ahora mismo no estoy viviendo en Madrid, Vaya, hombre, pues yo pensé que pero sí. desde hace poco vivo en Valladolid. Bueno, Pero bueno, porque puedo teletrabajar y voy 2 días a la semana a Madrid. Pero bueno, he vivido en Madrid también un tiempo, pero no es para mí. Entonces por eso me moví a claro, pero tú, Valladolid. en la etapa cuando estuviste ahí viviendo en Madrid, Ujú. ¿qué recuerdas de esa etapa? A ver, es una ciudad que tiene mucho, pero me parece que te tiene que gustar ese ritmo también. Y creo que viniendo de una ciudad así más pequeña como Salamanca también estás acostumbrado a, pues eso, tener todo a mano. Y menos Eso, gente y todo sí, también. es otro plan, pero es verdad que tiene sus ventajas, ¿eh? O sea, creo que me tienes cosas que no encuentras en otro sitio y en ese sentido está muy bien, pero es una ciudad demasiado Caótica, agobiante ¿no? para mí. Sí, sí, Para sí. estar ahí, pues bueno, unas Sí, veces sí, al sí, año, pero sí. ya... Y como gracias a teletrabajar parte de los días, pues yo vivo fuera. Entonces, pero vamos, lo llevo bastante bien, sí. Y agradezco el cambio, la verdad. O sea, se nota Claro. vivir en una, o sea, estás acostumbrado más un poco a lo que has vivido siempre, que creo que eso se nota. Pero bueno, también conozco gente de Salamanca que le encanta Madrid y que vive en Madrid y está encantada. Eso depende de De cada la uno. persona, lo que Sí, prefiera sí, y sí. eso. Sí, sí. Que también lo entiendo, ¿eh? Pero bueno, no sé, cada La uno. tranquilidad de unos es ¿sabes? Es Sí, distinto, sí. sí. Pero te tiene que gustar ese ritmo. Es una ciudad como más frenética, de siempre hay un plan que hacer, siempre es como más, no sé. Y que te Se pierdes en tarda las líneas de mucho metro en y ir de un todo, sitio ¿eh? a otro. Sí, ¿No sí, hay, no sí. tienes anécdotas de perderte por el metro de Madrid? No, no, la verdad es que el metro lo lleva Pues bastante mira, controlado. afortunado. Yo Sí, sí. afortunado, pero vamos, Sí, yo... pero a veces es muy agobiante el metro. Uf, Sí, en sí, verano, totalmente. uf, terrible. Sí, 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 sí. no sé, al final Madrid, no sé. O sea, tú te vas a Madrid una vez que te sacas la oposición, Ujú. entiendo, y estás ahí un X tiempo. Sí, estuve un año y largo, sí, o Y casi dos sí, años cuando viviendo allí. sacaste la oposición estabas trabajando en la misma área que estás tú ahora, de la Sí, sí, agencia. sí, Sigues en sí, la sí. misma. Sí, sí, sigo en la que entré. Sí, sí. Sí, eso luego, una vez entras, a los 2 años puedes concursar para cambiar Eso es muy importante. de puesto. Y luego también tienes la opción de a los 5 años, me parece que ya puedes pedir una excedencia, que básicamente es, pues, hay mucha gente que a lo mejor se va a la industria, por ejemplo, y demás. Entonces, a partir de los 5 años, sigues manteniendo tu plaza de funcionario por si quisieras volver, pero tienes como un plazo, digamos, para buscar otro Sí, por si quieres trabajo. explorar otras áreas, que Sí, también eso. sí, Que es que eso al es. final es eso, la cosa de las oposiciones, que bueno, a lo mejor me meto en un jardín, pero quiero decir, en las oposiciones, digamos que te encajas un poco Sí, en sí, sí. cierto trabajo, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor alguien que se lo haya hecho y todo con toda su ilusión y demás, y luego pasado un tiempo ya dice, pues esto no era lo que me esperaba, me voy a cambiar", pues eso viene bien Sí, sí, también. pero hay opciones de cambiarse siempre. Y como al final es bastante variado, pues siempre vas a encontrar algo que más o menos te guste. Entonces a los 2 años, pues eso, puedes concursar. Es verdad que tienes que tener, pues eso, los méritos, la Ya, experiencia y normal. tal. Bueno, eso se compara todo. Pero una vez pasan esos años, sí tienes esa opción. Entonces, bueno, está bien. ¿Te Sí. gustaría, bueno, ¿te gustaría saltar alguna vez en industria, en alguna época que digas tú, pues mira, a lo mejor le quiero dar ahí el salto? Mm, Ahora mismo diría que no, pero no lo sé. No lo sé, la verdad. No, a ver, no lo descarto del todo tampoco, Mm. pero no, pero ahora mismo yo estoy relativamente bien. O sea, estoy contento con donde estoy más o menos. Entonces, de momento creo que no, pero bueno, llevo poco tiempo. O sea, yo al final llevo 3 años trabajando solo, entonces tampoco, bueno, Claro todavía que sigo tampoco, sí. aprendiendo y no sé, creo que de momento no, pero es verdad que tampoco estaría en el mismo puesto toda la vida. Eso también lo tengo claro. Entonces, no sé, es eso. Yo creo que también en un sitio como la agencia o en estas oposiciones también lo bueno que tiene es que haces muchos contactos o tienes mucho contacto con la industria, por ejemplo. Entonces, si Claro. es un tema que te interesa, al final mucha gente pues acaba pasando de un lado a otro, digamos. También de la industria viene gente que acaba en la administración y de la administración a la industria porque están como muy, muy Sí, muy relacionadas. ligadas. Entonces, al final es como un trabajo, digamos, complementario entre la industria y la administración. Entonces, es como que es un trabajo muy fácil, digamos, cambiar de uno a otro en ciertos puestos. Es verdad que hay otros que no, pero,
pero hay muchos que es fácil, digamos, intercambiar. ¿Y te has pensado, he dicho antes, lo de saltarte a otra área, bueno, no a otra área, a otro sector, y dentro de tu misma área, ¿te gustaría probar una estancia fuera de nuestro país? También, por ejemplo, en la EMA, por ejemplo, o en Sí, otra eso agencia. hay opciones de hacerlo. Sí me parece que es algo que puede ser interesante, pero no sé, la verdad. No lo sé, no te sabría Bueno, decir. pero ahí lo valoras ahí. Pero Sí, bueno, sí, y también para los oyentes también que no sepan que se pueden hacer no lo descarto. estancias en otros países. Sí, 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 eso sí. Sí, hay tanto estancias de unos cuantos meses, como luego también, por ejemplo, la gente que trabaja en la EMA, mucha de esa gente viene de agencias nacionales. Entonces, hay gente que a lo mejor ha trabajado en la agencia de aquí de España y luego al final acaba en la agencia europea, por ejemplo. O sea, al final, gran parte de la agencia europea es gente que viene de todos De los otras, sí, países, sí, que vamos, la nutren distintas claro, entonces puede agencias ser algo nacionales. como temporal, de que estás allí unos meses pues, para ver cómo se trabaja, digamos, en lo tuyo allí, o ya algo más definitivo, digamos. Pero sí existen esas opciones, sí, Pues también. debe ser también una experiencia enriquecedora ver cómo es la regulación Sí, en otros países o incluso ya en la europea, en la EMA, sí, en la sí, sí. agencia. Sí, sobre todo para ver cómo se hace todo a nivel. Al final es un trabajo todo muy coordinado y todo. O sea, está todo muy centrado en Europa, al final. Por ejemplo, en medicamentos no hay mucha. O sea, hay cosas que son a nivel nacional, pero hay muchas que son. O sea, vienen de Europa, entonces se hacen en todos los países igual. Pero es verdad que verlo allí, cómo se hace en el Debe sitio, de... es distinto, claro. Entonces ahí hablas con la gente que lo hace directamente y yo creo que eso está muy bien. Sí, eso puede ser bastante enriquecedor. Y para eso es muy importante el inglés. El inglés a tope, También. chicos. O sea, aquí el siguiente Sí. episodio que hagamos va a ser en Sí, un inglés. profesor de O inglés. sea, no, y que lo hacemos en inglés, ya nos atrevemos, ¿por Sí, qué sí, no? sí. Bueno, no hace Sin miedo falta, al ¿eh? éxito. Así se aprende. Lo Sí, dijo sí, bien sí. Marcos el otro día, que hay que lanzarse y una vez que tú te lanzas y él dijo de un Erasmus, ahí tienes que hablar inglés sí o sí. Sí, sí, no, Entonces, no te queda más remedio. entonces ahí aprende, quieras o no. Sí, sí, sí. No, a ver, en este mundo al final, o sea, en el mundo farmacéutico, como se lleva todo en empresas así grandes a nivel europeo o incluso mundial, y está todo muy enfocado en Europa, tienes que saber inglés, casi por Pues nariz. nada. Pero sobre todo en lo que yo me dedico, es verdad que luego hay mucha gente que, por ejemplo, es inspectora en una delegación y se dedica pues a análisis de drogas o análisis de laboratorios aquí a nivel nacional, y igual no te hace tanta falta en inglés. O sea, te viene bien para, yo qué sé, leer artículos y cosas así, pero no es tan en el día a día, digamos. Entonces depende del puesto O sea, a ver, también. no asustemos tampoco, pero bueno, Claro, que en claro, general sí, es sí. mejor saber de más que de Sí, menos. sí, yo diría que en la mayoría de puestos te viene bien Mm, tener inglés. Y por eso también es uno de los exámenes de la posición, claro, claro. para que ya desde el principio la gente se lo prepare. Sí, bueno, también no lo hemos dicho, pero existe la opción que solo han metido los 2 últimos años, de si tienes un título en inglés, convalidar ese examen. ¿Y el título de cuántos años? Porque tú puedes tener el título... No lo sé, la verdad. O sea, hay ciertos títulos que están como recogidos, creo que están, bueno, Sí, el Cambridge o de Trinity y tal. Y no sé cuántos años tiene bueno, tiene que estar vigente, imagino. Y con eso, pues sí, creo que si tienes un B2 te dan un 5 en ese examen, si tienes un C1 te dan un 7,5 y si tienes un fíjate. C2 te dan un 10. Entonces, bueno, es una manera también de que la gente que tiene, por ejemplo, un B2, pues te olvidas de ese examen y, bueno, uno menos que te No, tienes que total, preparar. y es importante, ¿no? Porque con cada Claro. uno es eliminatorio, que es Sí, es una lógico, opción que han puesto los es dos últimos mejor quitarse una convocatorias. traba, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Ya bastantes exámenes Por tienes. eso, Sí, sí, sí. Viene bien, desde luego. pues nada, pues sí, entonces eso, hay que darle ahí al Sí, inglés. sí. Ese es importante, sí, desde luego. Pues nada, agradecerte muchísimo, muchísimo, muchísimo que estés aquí con nosotras en el día de hoy. Bueno, muchas Te gracias a deseamos vosotros. todo lo mejor, que hagas nuevos proyectos y todo eso, que te vamos Muchas a gracias. seguir ahí al lado. Un salmantino ilustre aquí, por fin, por fin, Más o por menos, fin. más o menos tampoco. Entonces estamos muy contentas de verdad de que nos hayas acogido enseguida, de cuando te propusimos venir aquí a nuestro podcast y nada, eso, agradecértelo muchísimo, muchísimo, de verdad, Bueno, Pablo, muchas que me ha hecho gracias. muchísima ilusión, Muchas gracias a que no te vosotros. conocía yo en persona y ha sido un placer, la verdad. Lo Así que mismo nada, digo. Y siempre viene bien, hombre, volver a la facultad para sí, sí, acordarse sí. de cómo era la vida aquí. La verdad es que está bien, hombre.
Pues sí, Está bien. entonces nada, agradecértelo mucho de nuevo y también a todos nuestros oyentes agradeceros que estéis con nosotras en este cuarto episodio de nuestro podcast La Fórmula y recordaros de nuevo que las inscripciones para el Farmaforum 2025 Detrás de una piel sana un farmacéutico, nuestro congreso anual, siguen abiertas y lo harán hasta el 13 de abril, un aforo de 300 personas, un montón de actividades muy variadas, con amplias personalidades del sector farmacéutico y también de entidades del sector. Lo vais a pasar genial y nada, os invitamos a que todos os unáis a nosotras. Un abrazo. Investigar, contar, participar. Sigue la fórmula en Radio Usal. En la fórmula, entre otras cosas, conocerás investigaciones que repercuten directamente en nuestra salud, entrevistas a grandes personalidades de la investigación farmacéutica, reportajes, agenda y mucho más con la Asociación de Estudiantes de Farmacia en un espacio coordinado por su presidenta, Raquel Magriño Martín. La fórmula cada 15 días, los jueves a las 8 de la tarde en la 89.0 y en radio.usal.es.